de prevención de suicidios del gobierno de Córdoba. Un poco lo veníamos adelantando en el comienzo del programa del día de hoy y hablábamos un poco, hacíamos alusión un poco del tema. Misael, te saludamos, Daniel Rodríguez, mi nombre es Leo Roganti. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. El placer de poder charlar con vos en esta mañana. Me gustó esto, romper el silencio es el primer paso, ¿no? Rompamos el silencio en esta mañana, hablemos de suicidio y ayudemos a prevenirlo. Sé que se está trabajando desde el gobierno provincial y se está abordando también este tema, que celebro que lo hablemos en los medios, que celebro que lo charlemos con un profesional como vos, Misael, y que vos nos puedas contar cómo vienen abordando este tema y de qué manera. Bien. El programa de prevención del suicidio ya tiene unos años de funcionamiento y ha ido implementando distintas estrategias, distintas instancias de abordaje. Tenemos actualmente, digamos, algunos espacios que son terapéuticos, que nosotros estamos trabajando en el Hospital San Roque Viejo de acá de la ciudad de Córdoba, pero también tenemos una presencia bastante relevante dentro de lo que es el territorio, tratando por un lado de generar instancias de diálogo con la comunidad para poder acercar herramientas y también algunos espacios de formación con profesionales para ir ayudando en lo que tiene que ver con el abordaje de esta problemática. Sabemos que es una problemática que casi siempre requiere de una atención profesional y que sobre todo suele ser una atención que se extiende en el tiempo. Es decir, no es algo que baste con un par de meses de trabajo, sino que en la gran mayoría de los casos requerimos de un abordaje que es extensivo. Por lo general los tratamientos suelen durar aproximadamente un año o a veces más. Misael, ¿cómo estás? Consultarte respecto al panorama o a las alertas que uno puede tener. Lo que sucede en estos términos o en estos momentos es que siempre a uno lo toma lamentablemente como por sorpresa y no es una sorpresa que genera alegría, ¿no? Cuando nos damos cuenta siempre es tarde en este contexto. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes respecto a esta situación? Bien, es muy buena la pregunta y hablamos particularmente de la conducta suicida, pero podemos hablar de esto en relación a cualquier problema de salud mental. Algo que notamos, no solamente acá en Córdoba, ni siquiera acá en Argentina, sino en el mundo, que muchas de las primeras intervenciones que tiene un paciente suelen ser ya en un momento de guardia, es decir, cuando hay una urgencia. Y esto tiene que ver con varias cosas. Una es que todavía tenemos cierto estigma con los problemas de salud mental. Solemos muchas veces usar esto como una forma de descalificar al otro todavía. También que no tenemos tanta conciencia sobre los problemas de salud mental. Muchas veces sucede que la persona no los ubica lo que le está sucediendo como un problema sanitario. Entonces, Claro. generar conciencia sobre estas nociones de que no hace falta que esté tan mal para empezar a consultar, ¿sí? Es importante, porque muchas veces es como, no estás tan mal, no es para tanto como para consultar con un psicólogo, no hagas perder el tiempo. Ese mensaje muchas veces puede ser bastante dañino. De ese sentido, es muy importante saber de señales de alerta que nos puedan servir para darnos cuenta de cuando nosotros mismos o alguien que está alrededor nuestro puede estar pasando por un mal momento, por una crisis, cursando algún trastorno de salud mental. Y cosas como, por ejemplo, cambios en la alimentación, por ejemplo, restringir el alimento, bajar de peso de forma drástica, o por el contrario, tener atracones muy reiterados, pueden ser alguna señal de alerta. También otra cosa que podemos tener en cuenta es también el sueño. Si la persona se le dificulta dormir o por el contrario se le está dificultando salir de la cama, si la persona le cuesta encontrar placer o disfrute en cosas que habitualmente disfrutaba y que hoy por hoy nada parece interesarle, nada parece importarle, también es una señal a considerar. El aislamiento, el alejamiento que muchas veces puede ser bastante sutil,
Por ahí muchas veces trabajamos mucho con adolescentes en los cuales el aislamiento suele ser más la regla que la excepción. Entonces, muchas veces estas señales pueden ser un poquito opacas, pero sobre todo nos sirve cuando nosotros conocemos cómo era la persona previamente y podemos notar un cambio. Misael, esta cuestión del aislamiento es muy particular para tener en cuenta hoy, donde la mayoría de los niños, de los jóvenes o los adolescentes están aislados, porque están en su habitación, porque se sale poco a la calle en la comparativa tal vez a la generación nuestra, la socialización marcha de otra manera, ¿no? Los vínculos hoy son distintos. También es un punto para seguir de cerca o por lo menos para charlarlo y ver cómo están, qué hacen o no sé. No sé si me estoy explicando. Sí, las pautas, digamos, de socialización han cambiado a lo largo del tiempo y eso también implica un desafío. Pienso que por ahí tenemos que revisar cómo interactúan para obtener como una línea de base, como saber cómo es la persona, vamos a decir, normalmente, comúnmente, como para poder distinguirlo de cuando está en crisis. Y esto implica acercarnos a verlos, acercarnos a ver a las personas cómo interactúan. Yo siempre, y esto lo trabajo mucho cuando estoy en talleres que tienen que ver con las familias, los papás, cuando me dicen, mi hijo no le interesa nada. Si vos entras al Instagram de una persona, por ejemplo, por decir una pavada, ¿no? Pero cuando vos entras al Instagram de una persona, te salen los intereses. Y no he visto a dos personas que tengan exactamente lo mismo. Entonces hay algo, ¿sí?, que ayuda a reconocer qué cosas le interesan, qué juega, con quién se relaciona, por qué, cuando busca algo en redes sociales, qué es lo que busca, qué es lo que más le llama la atención. Y eso da un parámetro de cómo es la persona habitualmente, de qué disfruta, cuáles son las cosas que le importan, como para notar cuando se empieza a desconectar de ellas. Pero requiere, sí, mucha presencia para notar esto, y sobre todo una presencia que por ahí también, en algunos casos a los adultos nos cuesta tener. Hablamos muchas veces también de esto porque muchas veces a las familias les cuesta estar en su casa por situaciones laborales, por dificultades que por ahí tienen que ver con cuestiones externas, pero que sin duda repercuten también en el día a día. Misael, te consulto, voy a pasar al llano para poder, me parece que es la mejor forma, ¿no?, para que del otro lado se pueda percibir de igual manera. ¿En qué sentido? Es muy clara la explicación. A lo que quiero llegar es, hablamos mucho de que la familia, de que el entorno debe detectar ciertas cuestiones emocionales, verbales, conducta y demás, ¿no? Pero consultarte al respecto también, ¿en qué manera uno va sabiendo, como familia, como papá, mamá, hermano, tío, lo que sea, de qué manera yo me voy dando cuenta que hay un avance progresivo en mi par, como familia, a la otra persona que le está sucediendo? Y en todo caso, también, Misael, va a la par la pregunta, ¿hay un tiempo estimativo en el cual, bueno, después de un año, 6 meses, ya estemos en una situación óptima y hayamos pasado un poco entre familia esa cuestión, esa problemática, o depende mucho también del caso y la persona? Siempre depende del caso y de la persona. Okay. No obstante, sí uno puede decir, hay tratamientos psicoterapéuticos y que se ve un descenso en el riesgo de la persona durante ciertos periodos. Por ejemplo, decir, una persona que ha tenido un año de tratamiento muy probablemente tenga menos riesgo que una persona que no ha tenido ningún tratamiento. Claro. Esto es muy importante. También uno lo puede ver en relación a cómo cambia sus conductas, y esto tiene que ver mucho con cuál es el abordaje que nosotros le damos. Nosotros siempre tratamos de enfocarnos en que el tratamiento se centra principalmente en dos cosas. En ayudar a la persona a dilucidar qué es importante para ella, cuáles son sus razones para vivir, ¿sí? Y también en ayudarle a construir herramientas que le sirvan, digamos, al momento de enfrentar los avatares de la vida. Claro. Que muchas veces las personas recurren a la conducta suicida porque se ven sin herramientas, se ven indefensos ante situaciones que no saben cómo resolver. Entonces, cuando nosotros vemos que no solamente pasó cierto tiempo, sino cuando la persona ha construido ciertas herramientas que le permiten resolver esos problemas,
podemos tener un poquito más de serenidad respecto de ellos, de que no están en riesgo porque saben resolver los problemas de otras maneras. Yo siempre suelo decir, yo no le doy el alta a mis pacientes cuando no tienen ningún problema, le doy el alta cuando están por ahí con varios problemas, con varios quilombos, pero Sí. tienen las herramientas para hacerles de frente. Misael, te consulto. Es una pregunta por ahí quizás más de tu perspectiva, de tu conocimiento, de tu experiencia. Creo que la respuesta puede venir por ese lado. Las personas que por ahí pasan por alguna situación de estas, les cuesta ir, a ver, lo grafico, me está pasando algo, vos sos mi papá. Yo voy, me cuesta ir y contártelo, Misael, o de alguna otra manera Sí. trato de hacértelo saber y que vos detectes lo que me está sucediendo. Bien, muy buena pregunta y sí, es así. No en todos los casos, ¿sí? Porque no hay un perfil único de persona con ideación suicida, pero sí se ha visto que una de las limitaciones que nos solemos encontrar en la clínica es la dificultad para pedir ayuda. Y dentro de esas dificultades para pedir ayuda, muchas veces está el hacer pedidos indirectos. No ir con alguien y decirle, che, mira, estoy en tal problema, me está costando salir de esta situación, la estoy pasando mal, de una forma directa y dirigida hacia una persona, sino más bien es una insinuación de, che, la estoy pasando mal, y tratar, esto es algo que se da muy seguido, de tratar de chequear quién lo pesca y quién le interesa. De hecho, yo suelo tomar como modelo, hay un libro que es viejito ya, que se llama El túnel de Ernesto Sábato, en Sí. donde hablan, por ejemplo, de un pintor que deja una escenita en una pintura para ver quién la captaba. Eso es un buen ejemplo, ¿sí?, de el tipo de comunicación que muchas veces nos encontramos. Repito, no en todos los casos se da igual, porque hay pacientes que son muy activos y tienen muchas habilidades para transmitir la dificultad que están teniendo, ¿sí? Pero si es un obstáculo o es un problema a trabajar clínicamente muchas veces cuando está esta dificultad en el pedido de ayuda. Claro. Sí, bueno, en ese punto, en el túnel de sábado, está la frustración porque no encuentran el mensaje, ¿no? También, o el Exactamente. enojo. Misael, dos cortitas. La primera es respecto a la reiterancia o lo que se dice tendencia. Si una persona tuvo un proceso en donde intentó atentar contra sí mismo y fue salvado, fue rescatado, ¿hay probabilidad de que esto vuelva a suceder o es un mito? No hay probabilidad de que vuelva a suceder. De hecho, la evidencia nos dice que el intento previo es el principal predictor de riesgo. Estadísticamente se ha observado que alguien que tiene un intento tiene un 50% de probabilidades de volver a repetir ese intento en los siguientes 12 meses, sobre todo si es que no tiene tratamiento. Bien. Entonces, es una probabilidad real, ¿sí?, y que muchas veces la clínica nos lo confirma. No obstante esto, sí se ha visto también que cuando entra en un tratamiento ese riesgo disminuye. Y tiene que ver con un poquito esto que les mencionaba. Si yo no encuentro otra herramienta y sobre todo no encuentro esperanza de que las cosas se puedan resolver de otra forma, es muy probable que vuelva a utilizar la herramienta que conozco. Entonces, sí. Ahí hablamos de no ver nada en el horizonte, que es algo, es prácticamente un sinónimo de depresión, que es una palabra que está muy banalizada tal vez en la adolescencia, el hecho de estar depre, como si fuera algo sumamente naif, ¿no? Y también el hecho de tal vez el bullying, actividades en donde se piensa, no, son cosas de chicos, ya va a pasar, son etapas. Creo que hay dos puntos en donde se banalizan algunos temas que son importantes, ¿no? Algo que se ha visto, digamos, que es importante prestarle atención, tiene que ver con que buena parte de los problemas de salud mental, aproximadamente la mitad de ellos, tienen su origen o su comienzo en la adolescencia. Con lo cual, esto es algo que tenemos que mirar. Cuando uno ve, por ejemplo, una persona que tiene quizás 60 años y le pregunta por sus problemas de adicciones o le pregunta por su depresión, muchas veces lo que obtenemos como respuesta es, y esto empezó más o menos cuando yo tenía 15, esto empezó más o menos cuando yo tenía 16. Es decir, hay un comienzo que tiene que ver con la adolescencia y por esto es importante
prestarle atención a esa etapa. Sí, algo que también tratamos de transmitir mucho es, esto no es algo que se deba a una única causa, casi siempre nos encontramos múltiples factores involucrados, pero no tenemos que ningunearlo, no tenemos que subestimarlo, porque Claro. justamente esa demora que podamos tener en empezar a abordar los problemas de salud mental es lo que hace que esos problemas se vayan agravando. Entonces, la detección temprana es un factor protectivo para la persona. Ujú. Misael, te consulto. La persona que está pasando por esto, em, tiende a sentirse, corregime en los términos, porque aquí el que sabe sos vos, y es un tema interesante y lo hablamos por supuesto del mayor profesionalismo, tiende a sentirse solo y que la ayuda la siente lejos porque la otra, porque me quedé pensando en la respuesta, porque la otra persona no le está dando esa atención que él está manifestando, entonces es ahí en donde nos sentimos cada vez más solos y nos encerramos en quizás esa problemática. Hay varias cosas ahí que uno puede tener en cuenta. Por un lado, hay un autor que se llama Aaron Beck, que se llamaba en realidad porque ya falleció, pero Aaron Beck habló mucho sobre el suicidio y mucho sobre la depresión. Y una de las cosas que él habló era la tríada de la depresión, que tiene que ver con una desesperanza hacia el futuro, ¿sí? Una mirada de sí mismo que implicaba mucha indefensión Sí. y una mirada hacia los otros como hostiles o indiferentes. Entonces, eso que vos estás mencionando existe. Pero también muchas veces nos encontramos con algo que también es muy relevante, que es lo que llamamos percepción de carga, que es yo estorbo a los demás, yo molesto a los demás, entonces yo tengo que liberar a los demás de esa carga. Claro. Yo tengo que dejar de molestarlos, porque todos pueden con su vida menos yo. Claro. Y al no poder yo, los estoy cargando con algo que no les corresponde. Eso también es algo que muchas veces limita o dificulta el pedido de ayuda, el sentirnos un problema para los otros. Claro, bien, súper entendido. Misael, agradeciendo el tiempo, te llevo a un terreno. A ver, es un tema muy amplio y a mí me encantaría que lo volvamos a abordar en algún momento con otras aristas más. Pero quiero hablar de algo que el adolescente, los jóvenes, están mucho tiempo y para los padres o para el familiar es casi, te diría, imperceptible poder saberlo, que es el celular y las redes sociales. ¿Y a dónde te voy a llevar? Porque creo que acá te estoy abriendo un abanico enorme para poder hablar, pero te lo voy a llevar a esto de que en las redes sociales, por ejemplo, hoy hacíamos una previa del tema y mostramos algunos videos de TikTok. Es una red social en la cual hay muchos videos, pero hay muchos videos de autoayuda, hay muchos videos en el cual a mí me llamó particularmente la atención, Misael, los comentarios. Hay comentarios en los cuales hay personas que dicen estoy pasando por lo mismo, no me siento acompañado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde me lleva para hacerte una pregunta? Porque es una ramificación muy grande el mundo que acabo de abrir, pero me lleva a esto de, ¿me es más fácil, Misael, si yo estoy pasando por una situación así, manifestárselo a alguien que no conozco, por ejemplo, en una red social, que manifestárselo a un par que a lo mejor comparto en la misma casa? En ese sentido, a mí me parece interesante lo que estás planteando. Lo he visto, por ejemplo, también mucho en relación a las líneas de asistencia, que muchas veces existen, digamos, y que tienen un lado positivo y un lado negativo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Muchas veces uno tiene oportunidad en las redes de desahogarse y de recibir validación por parte de pares, pero al mismo tiempo eso no sustituye, digamos, el apoyo que por ahí puede brindar una familia o el apoyo que puede brindar una terapia, que implica no solamente contener ese malestar, sino también propiciar que pueda cambiar la situación, cambiar las condiciones para que esa persona se recupere. Entonces, muchas veces eso tiene como un arma de doble filo. Por un lado, ayuda a contener, pero perpetúa en ese lugar. Entonces,
necesitamos, además de las redes sociales, que las redes sociales sirvan como un disparador, pero que el proceso no termina ahí. Claro, bien. Misael, bueno, la verdad agradecemos el tiempo de poder hablar de este tema. Yo celebro esta charla con Dani, celebramos esta charla con vos en la jornada del día de hoy. Entiendo que lo podamos profundizar en algún momento más porque son temas que pareciera que cuestan que se hablen y no porque no se hablen no significa que no suceden. Sí. De hecho, en las redes sociales, traigo por ahí mucho a las redes porque algo está al alcance de los jóvenes y demás, pasa y se está hablando de salud mental, ¿no? Hay cuestiones, pero bueno, hay que profundizarlo y creo que diste en la tecla con algo importante, ¿no? Nada mejor que el círculo familiar para poder acompañar o personas allegadas para poder refugiarse y poder buscar una ayuda, un sostén. Tenemos un mail de contacto, bueno, están las redes sociales y demás para poder abordar este tema. Así que la verdad agradezco el tiempo y tu amabilidad para compartir tus saberes y tu profesionalismo con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre es algo interesante poder conversar con esto y sobre todo ir acercando herramientas y sensibilidad a la población. Muchísimas gracias. Gracias, Misael. Un gran abrazo. Misael Moreno Frías forma parte del programa de prevención de suicidios del Gobierno Fede. Te voy a pedir que dejes el grafo un segundo porque es importante, bien dice el grafo, es escribir a prevención del suicidio 89@gmail.com o buscar en las redes oficiales también. A ver, un familiar, alguna persona que